Muy bien, seguimos entonces con nuestro programa, ¿cierto? Busco, encuentro, ¿cuántos cuento? Ese es el nombre de solo una de las obras de nuestra próxima invitada. A continuación, tengo el gusto de presentar a Sandra Conejeros. Sandra es diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile e ilustradora chilena. Ha realizado ilustraciones para proyectos de diseño editorial tales como revistas, material educativo, manuales, libros, portadas, entre otros. Entre sus trabajos destaca su primer libro como autora, ¿cierto? Tanto del texto como de las ilustraciones, llamado Busco Encuentro, ¿Cuántos cuentos?, publicado por Uya Books en el 2018, y las ilustraciones en gran formato de Alicia en el País de los Biblioniños para el Centro Bibliotecario de Puente Alto. Su trabajo ha sido expuesto en Chile, Argentina, Colombia, México y Polonia. Además ha sido seleccionada en el Catálogo Iberoamericano de Ilustración, en el Latin American Illustration y en la 3x3 Magazine, entre otros. Además obtuvo un perro de plata en el 8º Salón Imagen Palabra Bogotá, que es un premio muy prestigioso para la ilustración, y fue finalista en la Bienal de Diseño en Perú en 2019, en la categoría de Ilustración Digital. Actualmente se dedica a la docencia, además de su trabajo freelance, ¿cierto? Y de hecho se unió a nuestro equipo en la carrera de Diseño y Comunicación Visual para el segundo semestre. Y bueno, y ella además trabaja, como comentaba yo, para diversas editoriales, agencias e instituciones. Entonces damos la bienvenida a Sandra, con su ponencia llamada La creatividad en tiempos de incertidumbre. Muchas Bienvenida, Sandra. gracias, muchas gracias Jimena. Bueno, quiero saludar y agradecer a la Universidad de Santiago por la invitación, y agradecer a todos los presentes por el tiempo que me están regalando para escuchar hoy día mi ponencia. Así que denme un segundito para compartir. Mi ponencia de hoy se llama La creatividad en tiempos de incertidumbre. Cuando me invitaron al simposio, la verdad que pensé qué sería tan atingente de hablar hoy día, de compartir con ustedes hoy día, desde el punto de vista de la ilustración. Y la verdad que la incertidumbre que nos ha generado el tema del coronavirus y la cuarentena ha estado siempre muy ligada a mi carrera de ilustradora. Como bien decía Jimena, yo soy diseñadora de profesión, pero me he dedicado a la ilustración desde que salí de la universidad. Por lo tanto, soy ilustradora independiente. Independiente. ¿Qué significa eso? El concepto de ser una ilustradora independiente está muy ligado al tema de tener que establecer mis propios criterios de trabajo. Para eso les voy a contar un poco cómo partió todo. Esta soy yo en mi periodo de tercer año de universidad, mientras estudiaba diseño. Bueno, la verdad que no, que esa sí soy yo, cuando estaba en tercer año de diseño en la Universidad Católica. Y fue en esa época cuando yo decidí tomar un taller de ilustración que dictaba Paloma Valdivia en ese tiempo. Yo no tenía idea de lo que era la ilustración, pero al momento de ver este afiche que estaba en los pasillos de la universidad, me llamó mucho la atención la forma en la que fueron creados los personajes, ¿ya? Y entonces yo quise aprender a qué se refería con esta disciplina. Fue ahí cuando, al tomar ese taller de ilustración, comprendí la importancia que tenía la creatividad al momento de desarrollar estas imágenes para esta disciplina que es la ilustración. En ese taller yo aprendí la importancia que tenía poder conceptualizar y componer bien una imagen, y cómo eso me ayudaba finalmente a dar un mensaje claro. Esta es mi primera ilustración como tal. Esta fue el 2004, cuando hice este taller, y fue ahí cuando, al descubrir este lenguaje de la ilustración, me fascinó, y me di cuenta que era donde yo quería guiar mi camino como diseñadora. Entonces, en esa época, el 2004, tomé la decisión de que yo quería ser ilustradora. Yo estaba demasiado contenta porque quería ser ilustradora y porque en el fondo podía utilizar este nuevo lenguaje para enfocar mi carrera como diseñadora. El problema fue cuando empecé a contarlo, y la gente cercana y no tan cercana me empezaron a decir que me iba a morir de hambre, que no tenía posibilidades de surgir con eso, porque
iba a ser ilustrador independiente. Entonces aparece ahí el concepto nuevamente de ilustrador independiente. Porque, ¿dónde trabaja un ilustrador? No podía trabajar como en una agencia o en una oficina, porque yo en el fondo quería dedicarme a ilustrador independiente, por lo tanto no iba a tener el sueldo fijo. Aparece el concepto de independencia, aparece el concepto de emprendimiento, porque finalmente yo estaba como haciendo mi propia oficina de diseño, por llamarlo de alguna forma, y con eso aparece el gran concepto de la incertidumbre, que no me ha abandonado hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces lo que quiero compartir hoy día en el fondo es como el concepto de la incertidumbre, que para algunos aparece como nuevo con esto de la pandemia, para alguien que se ha dedicado a la ilustración independiente en este país, he tenido que aprender a convivir con él desde los inicios. Estos eran los trabajos que yo hacía cuando recién comencé a ilustrar. A medida que vamos viendo la presentación se van a dar cuenta cómo va cambiando el estilo gráfico. Pero esto era lo que yo hacía al principio, eran trabajos que yo hacía para mis compañeros de la universidad, que me pagaban con lápices o con almuerzo, etcétera, pero era lo que yo tenía y tenía para mostrar en esos minutos. En esa época, lo que estaba de moda eran los blogs. No existía Instagram, estamos hablando del 2006, 2007. Entonces estaba muy de moda el tema del blog, estaba Facebook recién partiendo, no tenía tanta potencia todavía, y yo decidí hacerme un blog, porque era como el Behance de la época también. Entonces era la forma de poder tener mi trabajo en algún lugar para que los demás lo vieran. Y una de las estrategias que utilicé para hacerle frente a la incertidumbre de no tener trabajo era contarle a todo el mundo que yo tenía un blog. Y al que se me cruzaba le decía que yo tenía un blog, a los profesores, a los compañeros, a mis amigos, a mis cercanos, a mi red, etc. Fue tanto lo que fui pulga en la oreja contando que tenía este blog y que tenía este blog y que mostraba estos proyectos como si fueran unos grandes proyectos de ilustración, y en realidad eran muy pequeños, pero yo los trataba de maquillar y que se viesen aún más grandes, que empezaron a aparecer los clientes reales. Entonces, en esa época, en los primeros años, yo comienzo a tener clientes reales. Por ejemplo, este fue el primer libro que hice, que fue para el gobierno, para el antiguo Ministerio de Planificación, que ahora es el Ministerio de Desarrollo Social. Y fue un libro súper importante para mí porque, primero, mi primer libro ilustrado, y segundo, fue un libro que se regaló a lo largo de todo el país, en los jardines. Entonces, tiene un componente social que para mí es súper importante siempre en mi trabajo. Paralelamente a eso, alguien me contactó desde Argentina, desde una universidad, para participar en una exposición en honor a Bob Dylan, y yo también tomé la invitación, la acepté. Salieron otros libros, luego de los libros empezaron a aparecer trabajos en revistas de diversa índole, revistas familiares, revistas de moda. El tema era que yo no dejaba de producir, no dejaba de crear, e iba subiendo todo este material que tenía al blog. Ya aparecieron proyectos que también fueron súper entretenidos e importantes, como cuando hice la gráfica para el Vitaplaza de la Municipalidad de Vitacura. Entonces, para uno ilustrador, ver su trabajo en pendones de 2 metros de alto es de verdad bien potente. Y aquí aparece algo que yo lo quiero compartir también con ustedes. Usted no lo haga. ¿Qué pasó? Yo tenía, era tan fuerte la incertidumbre, por eso les digo, es un concepto que siempre estaba presente, era tan fuerte la incertidumbre de no saber si al mes siguiente iba a tener trabajo o no, que yo aceptaba todos los trabajos que me ofrecieran, todos. Fueran bien pagados, mal pagados, tuvieran mucha dedicación o poca, yo los aceptaba todos porque pensaba, capaz que el próximo mes no tenga trabajo. Eso significó que me sobrepasé con respecto a los encargos, aceptaba más de lo que realmente podía cumplir. ¿Por qué? Porque no sabía cuánto cobrar. Entonces, como cobraba tan poco, finalmente tenía mucho trabajo, pero tenía muy poca plata para poder llegar a fin de mes y para poder pagar como mis cuentas y demás. Entonces, para ustedes que están iniciándose en el mundo de la ilustración, o que son estudiantes de diseño y que en el futuro quieran dedicarse a la ilustración, creo yo que una de las primeras cosas que uno debe aprender a hacer es aprender a cobrar bien,
para después poder tener trabajos que en el fondo te permitan desarrollar bien el encargo, no sobrepasarse, no colapsar, porque lo que eso llevó finalmente fue que yo perdiera clientes, a que hubo gente que dijo, ya, muy lindo tu trabajo, pero no estás cumpliendo con los plazos de entrega, etcétera, y perdí clientes. Es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy, pero bueno, fue parte del aprendizaje de ser ilustrador independiente y en el fondo poder crear mis propias estrategias para continuar en el camino. Entonces, me di cuenta que para poder continuar ilustrando independientemente tenía que tener 3 conceptos que eran claves. Primero, ordenar tiempos, ordenar platas, ordenar proyectos, priorizar, perdón, está mal escrito, priorizar, ver bien cuál es los proyectos que me eran más importantes tanto en desarrollo profesional, como también irlos matizando con algunos que me generaban más ingresos, y con eso poder proyectar mi trabajo no solo como al mes siguiente, sino en un plazo de unos 3 a 6 meses. Y sobre todo crear, mantenerme siempre creando, porque esa era la forma en la que yo me estaba motivando a continuar con el mundo de la ilustración independiente y no dejarlo todo botado y partir a buscar trabajo en una oficina como diseñadora. No porque no me gustara, sino que porque a mí me gustaba aún más ilustrar, ¿ya? Esta es mi pasión. Entonces, en el orden de pasiones, la ilustración lleva a la delantera y era lo que yo quería hacer. Cuando logro ordenar eso, entonces empiezan a aparecer mejores proyectos y yo me doy cuenta también de que empiezo a canalizar la energía creativa de otra forma, empiezo como a entender que la incertidumbre es algo que va a estar presente siempre y que tiene su lado positivo, porque en el fondo no me genera como una línea certera de lo que va a pasar. Siempre hay algo que puede caerse en el último minuto, entonces las herramientas que yo empiezo a desarrollar para hacerle frente a la incertidumbre es poder ir creando y poder ir teniendo proyectos paralelos que me permitían también ir desarrollando mejores herramientas para enfrentar los proyectos que venían. Entonces aparece este libro que yo aquí ya ustedes pueden notar un cambio dentro de mi estilo gráfico, donde me atreví a utilizar de otra forma el color, las texturas, también me atreví a colocar mi trabajo en productos. Empecé a proyectar un poco mi trabajo de ilustrador independiente conociendo los beneficios que tenía Internet. Es decir, yo estoy en Santiago de Chile, pero puedo también hacer que mi trabajo llegue a otros lugares del mundo. Entonces me invitan a ser parte de una exposición infantil en Polonia, lo que me llegó a un correo que yo pensé en un minuto que era casi un spam, que no sabía muy bien a lo que se refería. Finalmente investigué y eso era una biblioteca infantil que estaba haciendo una exposición con ilustradores de todo el mundo. Entonces mando mi trabajo hacia Polonia y la verdad que la emoción de ver a los niñitos polacos viendo mi trabajo, donde yo no hablo polaco, ellos no hablan español, yo en Santiago, ellos en Varsovia, pero finalmente nos une algo, que es el lenguaje universal y es el lenguaje de las imágenes. Esa posibilidad de que mi trabajo viajara a otro planeta, perdón, a otro país, ojalá llegue algún día a otro planeta, pero que pudiera viajar a otro país, me lo dio sin duda el hecho de poder estar creando en paralelo y poder estar atenta a todas las señales que me estaba entregando en ese minuto el entorno que era Internet. Empecé a participar también de distintas exposiciones. Aquí tenemos una que se llama Esto era calzón quitado, en la Biblioteca Nacional, ahí están mis gordis. Acá también en la Galería XS, acá en Santiago, y que después se fue al Salón del Diseño en Ecuador, ahí está mi Frida. También entendí la potencia que tiene la ilustración con los niños, entonces me atreví a hacer talleres, ir a charlas a colegios y mostrar mi trabajo ahí. Y aparece también otro encargo que fue súper importante, que fue el ilustrar a gran tamaño Alicia en el País de los Biblioniños, del Centro Bibliotecario de Puente Alto. Entonces estas fueron ilustraciones gigantes, me refiero de 3 metros de alto por 5 metros de ancho,
y que estuvieron ahí cerca de un mes, 2 meses, para conmemorar los 150 años de la publicación del libro Alicia en el País de las Maravillas, y también entonces significó que yo pude colocar mi trabajo en otro formato. Durante todo ese tiempo entonces yo estuve creando mucho para clientes ya cada vez más grandes, editoriales, libros para textos escolares, portadas, por ejemplo, portadas para libros políticos, que se alejaba un poco de lo que yo hacía, pero también quise como incursionar en esa área, y siempre pensando en que las técnicas que yo iba practicando como por mi lado también las podía aplicar a trabajos profesionales. Aquí hay trabajos para el Ministerio de Desarrollo Social ya en esto del 2015, 2016 por ahí, para un programa que se llama Noche Digna, que tiene que ver con las personas que están en situación de calle y que se preocupan de darles un albergue digno en el invierno. Y también trabajos para el Ministerio de Educación. Entonces, yo ya en este tiempo estoy empezando a tener clientes que son mucho más potentes, que son más grandes, pero hay algo que no me termina de encajar en esta ecuación, es decir, ya puedo hacer frente a mantenerme económicamente porque empiezo a entender el precio real de mi trabajo, a priorizar los proyectos, a ordenarlos, como les comentaba antes, pero hay algo que creativamente no estaba dejándome 100% conforme, y es que necesitaba empezar a crear proyectos propios. Y esa fue la última herramienta, o la herramienta que hasta el momento me ha dado más resultados para poder convivir bien con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy desarrollando los proyectos para los clientes, si yo tengo proyectos propios, eso también permite ser una ventana como de descanso y de relajo respecto a los otros proyectos. Y también me permite ir incursionando en técnicas nuevas que yo después puedo mostrarle a los clientes y eventualmente aparecen en otro trabajo. Entonces acá tenemos una serie que se llama La Pausa. Yo en este minuto ya me empiezo a dar cuenta de que me gusta mucho trabajar en series, porque las series me permiten mostrar una continuidad de relato gráfico, ver la continuidad de la técnica, y también cuando uno lo muestra a una editorial, ellos pueden entender en el fondo que uno puede desarrollar un relato más largo, teniendo como la continuidad del relato gráfico tanto en los personajes, en el fondo, en la cromática, en la composición, etc. Este fue un trabajo que yo realicé para un diplomado de ilustración que tomé el 2014 en la Universidad Católica. Está hecho en un papel muy barato en términos de plata, no es así como que gasté mucho material en hacerlo, sino que aquí el esfuerzo está dado en la creatividad y en el concepto, más que en los materiales. Esto está hecho con tinta china y con unos sellos, unos tampones de goma eva. Entonces muy humilde en su manufactura, pero el concepto que yo tenía atrás era el tema de este personaje que se toma un descanso, una pausa. Yo me atrevo y lo mando a la convocatoria del catálogo iberoamericano y queda seleccionado. Entonces, cuando quedó seleccionado, también me doy cuenta de la importancia que tiene de poder crear proyectos propios, porque es la evidencia de que ya no solo estoy como creando imágenes de otros, sino que también estoy pudiendo crear mis propios proyectos y mis propios relatos. Aquí hay otro de los proyectos que también hice con otra técnica, esto es 100% digital, que se llama Las Gemelas, y que quedó seleccionado en el Latin American Ilustración. Acá es una ilustración que me invitaron a participar para una exposición que se llama Somos Muchos, que organizó Balloon Ediciones, 2018 creo. Entonces yo acá me imaginé una ciudad con gente con cabeza de flor, donde postulo la idea de que si todos nos miráramos como si fuéramos flores, nos querríamos y aceptaríamos dentro de nuestra diversidad. Sin embargo, no pasa lo mismo con los humanos, es decir, parece que nos molesta un poco que somos tan diversos los humanos. Bueno, yo tomé esa idea de la ciudad con cabeza de flor y empecé a desarrollar esta serie. ¿Ya? Esta serie de mujeres con cabeza de flor que están creando algo, que están haciendo cosas, y entonces empiezo a mantener un mismo criterio gráfico para todas, en fin. Y aquí surgen dos cosas. Primero, gente interesada en
comprar la obra gráfica. Yo en todo ese tiempo de trabajo de ilustradora profesional, desde el 2009, que es cuando aparece como mi primer cliente real, a la fecha, al 2018 que fue esto, nunca había vendido una ilustración como una obra de arte, porque consideraba que yo no era artista, yo era una ilustradora que podía poner en imágenes el texto de otro. Sin embargo, acá me doy cuenta que sí hay un texto, que a lo mejor no es un texto que está escrito, pero es un texto que está implícito igual, hay una historia que estoy contando igual. Entonces, aquí me doy cuenta también de que puedo tener como otra herramienta para hacerle frente a cuando no hay a lo mejor un trabajo formal con otro cliente, yo sí podía desarrollar este tipo de trabajo y continuar practicando, especializándome mejor con la técnica digital y en el fondo poder vender mi trabajo ya también como una obra de arte. En el mismo momento en el que estoy haciendo estas mujeres con cabeza de flor, surge la opción de empezar a hacer estos animales que se mezclan un poco con la naturaleza y con el follaje. Es una serie que creo pensando en los animales de los cuentos clásicos y cómo siempre les damos como la característica humana. Entonces pensé que los podía dibujar como, ilustrar como si los estuviera paparaseando. Entonces, de esa forma nace este zorro melancólico o este conejo que estaba buscando algo. Y llamo a esta serie Eras una vez como para que tenga directa relación con los cuentos clásicos. Nuevamente aparece gente interesada en querer comprar los trabajos. No solo aparece gente que está interesada en poder comprar el trabajo, sino que yo me atrevo a mandarlo de nuevo a los concursos, porque empiezo a preguntarme, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no gane. Bueno, que no gane exactamente lo mismo que esté en mi computador acumulando polvo digital. Entonces los mando, y es un ejercicio que me ha permitido mucho estar en constante creación, mandar los trabajos a los concursos, porque sirve mucho como experiencia. O sea, de 10 concursos que mando puedo quedar en uno, pero no importa, esos otros 9 son tanto más importantes como en el que quede seleccionada o en el que logro un lugar o una mención honrosa, porque va dejando de manifiesto efectivamente si el trabajo gusta a otros o no. Acá está el gato que quedó finalista en la categoría Ilustración Digital en la Bienal de Diseño de Perú. Este también sacó una mención honrosa en el Jungle Illustration Awards, y esto que se ganó el Perro de Plata en el Imagen Palabra en Colombia. Todos estos trabajos que finalmente yo voy haciendo en paralelo a mis otros proyectos, yo los iba subiendo a Instagram, porque ya el blog no existe, estoy con Facebook y estoy con Instagram, y entonces sirve también para que nuevos clientes vayan viendo el trabajo y vayan apareciendo nuevos proyectos. Entonces acá está un proyecto, un libro para la editorial Tereideas sobre emociones en los niños. Este es un libro sobre cuentos peruanos para La Bonita Ediciones, donde acá el desafío era poder trabajar todo siempre con la misma paleta de color. Y cuando no tengo otros proyectos que hacer, cuando no estoy haciendo mujeres con cabeza de flor, o no estoy haciendo estos animales con este cuerpo de naturaleza, me ilustro, porque también siento que uno es una fuente muy grande de historias y de imágenes que uno puede mostrar a los demás. Entonces me hago como autorretratos, porque también me sirven de práctica de figura humana, de práctica de fondo, etc. Entonces aquí estoy yo yendo a la piscina donde siempre voy, falso, donde iba a nadar antes de la pandemia, que extraño mucho, y me ilustré aquí nadando. Como iba subiendo estos ejercicios que les contaba antes de las flores y los animales, por ejemplo, lo vieron desde una fundación en Portugal, y mandé mi trabajo para participar en un libro de una fundación en Portugal. Entonces, de nuevo, los límites geográficos se rompen un poco. El haber tomado la decisión de estar haciendo contenido propio, paralelo a mi contenido encargado por otros clientes, entendiendo que yo también puedo ser mi propio cliente, da como resultado que otras personas vean tu trabajo y también te puedan encargar nuevos proyectos. Entonces aparece este libro, y también acá sigo haciendo ejercicios de series como esta señora que se roba la planta, un poco un homenaje a todas aquellas y aquellos que nos gustan mucho las plantas y que de pronto vamos ahí por algún jardín
y nos robamos una patilla, un hijito de alguna planta porque queremos en el fondo propagarlas en nuestras casas. Entonces, hago estos ejercicios que yo misma me autoencargo como un pie forzado para tener la excusa de poder desarrollar una serie, de poder seguir practicando imagen digital y en el fondo poder mostrar después mi trabajo a los otros clientes y que ellos vean cómo yo puedo desarrollar una historia. Yo ya a estas alturas estoy trabajando completamente digital por un tema de tiempo, y porque en el fondo eso también me permite hacer cambios en los proyectos que sean más rápidos. Y les quiero contar así muy pequeño cómo todos estos ejercicios desembocaron en mi primer libro como autora, que se llama Busco, Encuentro, ¿Cuántos cuentos?, publicado por Uya Books. Nace de un taller de ilustración que yo estaba haciendo como alumna de acuarela con Isabel Hojas, una ilustradora nacional seca, máximamente seca. Entonces yo hago este proyecto de ilustraciones de cuentos clásicos con acuarelas, que después desembocó en un calendario. Y yo decido subir este calendario a Instagram. Yo me pregunté, ¿qué pasa si lo subo a Instagram? Una vez que estaba como listo. Muchos me dijeron que para qué lo había subido gratis, que por qué no lo vendía mejor, etc. Yo decidí subirlo nomás porque ya, que compartirlo con el mundo. ¿Qué pasó? Que finalmente estas ilustraciones fueron vistas por parte del equipo editorial de Uya Books. La historia es mucho más larga, pero resumida es que finalmente voy a una reunión con ellas y ellas me ofrecen llevar este libro, estas ilustraciones a un libro. Entonces yo rehago todas las ilustraciones de forma digital y aparece este libro que tiene ilustraciones de cuentos clásicos con elementos que están ahí escondidos. Entonces, nuevamente, ¿cómo el tema de poder desarrollar una herramienta a raíz de la incertidumbre que yo tenía de no saber cómo llegar a fin de mes en mis inicios y que me obligó a tener que generar contenido propio, va desembocando con los años en proyectos tan potentes como poder hacer un libro de autoría? Y después, por ejemplo, mandé este libro también a Latin American Ilustración y quedó seleccionado. Así que también es Los premios en el fondo son como una especie de bálsamo para el alma. Más allá de eso, es como decir, oye, estás haciendo las cosas bien, hay gente a la que le gusta tu trabajo. Bueno, todo este camino de ilustrador independiente me pilla en el 2020. 2020 que nos pilló así a todos como con planes, con proyectos, y llega entonces la pandemia. Y aparece la incertidumbre con letras gigantes y de colores diciendo, aquí estoy, no me he ido, nunca te he abandonado, porque eres un ilustrador independiente y todo lo que tenías planeado hacer este año ya no funciona. Y yo el año pasado estaba haciendo talleres de ilustración acá en mi casa, y cuando llega la pandemia, voy a ser súper honesta, la verdad que no tuve como tiempo para colapsar o deprimirme, fue como, tengo que hacer algo, tengo que continuar con mis herramientas que he venido utilizando durante todos estos años. Esto no es distinto, la pandemia no es distinta a la incertidumbre de no saber cómo llegar a fin de mes cuando recién partí y no tenía plata para pagar el arriendo, por ejemplo. Entonces me atreví, dejé de lado un poco el miedo y el susto y me atreví a dar el salto y a hacer talleres de ilustración virtuales, vía Zoom, de distintas herramientas, tanto con Photoshop como con acrílico y con ilustración en Procreate. Y eso significó que si el año pasado yo tenía 4 alumnos acá en el taller, en Santiago de Chile, llegué a tener ahora alumnos de distintos lugares, no solo de distintas comunas de Santiago, sino que de distintos lugares de Chile, desde Arica hasta Magallanes, de Chiloé, de Concepción, de La Serena, y también de otros países, de Perú, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España. Entonces, nuevamente, el hecho de haber hecho frente a la interrogante que me colocaba la incertidumbre de cómo vas a llegar a fin de mes ahora, y fue como vencer un poco el miedo y atreverme, me significó poder un poco ampliar esta cosa que a mí me encanta hacer con pasión, que es enseñar, y ya salir un poco de los límites geográficos de Chile y poder a través de Zoom enseñar ilustración en otros lugares. Y una de las cosas que hice, y que sigo haciendo hasta el día de hoy, es seguir creando. Y creé esta serie, que fue hecha 100% en pandemia, que se llama La Semana,
que insisto, a mí me funciona mucho poder crear las cosas en serie, entonces se llama La Semana porque está basada en cosas que va haciendo este protagonista cada día. ¿Y por qué una nadadora? Porque en el fondo creo que la única cosa que yo extraño, aparte de tomar café con mis amigas y ver a mi mamá, es nadar. ¿Ya? Extraño mucho poder nadar. Entonces, de una u otra forma también estoy yo presente en esa ilustración. Y creé esta serie. Siesta de día sábado, paseo de día martes y nostalgia de día jueves. Este nostalgia está muy ligado a que justo ese día había hablado con alguien que estaba de menos andar en bicicleta, y que claramente todo lo que está pasando acá tiene que ver un poco con la pandemia, es decir, que ella esté nadando en este paisaje surrealista también es un poco lo que nos está pasando ahora. Es como, es bien surrealista esto de estar en pandemia en el 2020, o cuando uno los días, el día lunes no era muy distinto del día viernes, ni el día domingo, ni el día martes, ni las 9 de la mañana eran muy distintos de las 5 de la tarde. Yo creo que todos pasamos por una época en la que todo fue muy surrealista. Ya hoy, en octubre del 2020, estamos como más acostumbrados, yo creo, ya cada uno tiene sus estrategias, pero marzo y abril, mayo, por ejemplo, fue todo muy confuso para nosotros. Entonces yo hago esta serie en esa época, ¿y qué pasó? Que lo vio un cliente, un potencial cliente, y me convoca, y esta es una primicia que le estoy contando, me convoca a participar de un nuevo producto que están haciendo, que son unos puzzles. Ellos vieron esto, y entonces a raíz de esto me piden que yo realice una ilustración similar. Yo no quise que fuera de la misma serie para tener un poco más de libertad, y entonces yo realizo esta ilustración, y esta ilustración va a salir próximamente en unos puzzles. Aquí está como el mock-up, y debería estar finales de noviembre, principios de diciembre, ya en el mercado. Son los amigos de Buena Pista los que me convocan a poder participar con mi trabajo en los puzzles. Entonces también es como abrir un poco mi espectro de trabajo, ya no solo estoy haciendo como ilustraciones para libros o para ministerio, para colegios, etcétera, sino que ahora ya está en producto, y de algo que surgió, insisto, como un ejercicio para poder hacer frente a esta incertidumbre de no saber qué iba a pasar el día de mañana. Y también esta serie quedó con una mención honrosa en el Premio de Ilustración Latinoamericana de este año de la Universidad de Palermo en Argentina. Entonces, esto nuevamente llega como a confirmar la idea de que la herramienta que yo he desarrollado de seguir creando, a mí me funciona súper bien. Y yo creo que también, de pronto, si ustedes están un poco desanimados, una de las mejores formas de hacerle frente al desánimo es seguir creando. Esto es otro de los proyectos que estoy haciendo, no sé dónde me lleven, estoy haciendo un alfabeto con flores, no sé en lo que va a terminar esto, es lo que estoy haciendo ahora. Seguí haciendo mis mujeres con cabeza de flor, pero ya como con temas más contingentes, como con la idea del teletrabajo, por ejemplo. Y sigo probando distintas mezclas de colores, a lo mejor esto se va a transformar en un cuento, no lo sé. Lo importante es que yo sigo creando porque eso es lo que a mí me gusta, y es lo que me ha permitido hacerle frente a poder vivir de ser ilustradora independiente en Chile. Y también me permití en este tiempo de pandemia volver un poco a las técnicas tradicionales, ya dejar un poco de lado el computador, la Wacom y el iPad, y volver a pintar con acrílico, que me encanta. Y finalmente me di cuenta que la forma en la que yo pinto con acrílico digital es la misma, lo que cambia simplemente es la herramienta. Y eso ha sido también súper entretenido, porque hay personas que también están mucho más interesadas en el trabajo que yo hago con técnicas tradicionales. Y para finalizar, yo les quería compartir esto que encontré, que siempre me da mucha risa encontrarme con estos avisos, que yo creo que son de los años 60, 70, donde venden la carrera de dibujante o de ilustrador como algo muy ameno, muy fácil de poder hacer en la casa, de que la plata va a llegar casi que en un sobre, y uno no tiene que preocuparse nada más que de crear, que no importa la edad, que no importa el género, que es llegar y hacer. Bueno, la verdad que esta sí soy yo, esta sí es la realidad, es una ilustradora en Santiago de Chile el 2020 creando, y que en el fondo es cierto, uno puede crear desde su casa, puede crear para todo el mundo, pero tiene que tener orden,
tiene que tener pasión, tiene que tener motivación. ¿Qué es lo que viene? Lo único lo que estoy cierta de lo que viene es incertidumbre. Es lo único que sé. Que no estoy segura de lo que va a pasar el día de mañana, ni siquiera lo que va a pasar mañana literalmente, pero sí sé que tengo las herramientas para enfrentar lo que son trabajar, tener pasión por lo que uno hace y tener la motivación para poder seguir creando. Así que muchas gracias por su tiempo, por su atención. Ahí están mis redes sociales en Instagram y mi web por si quieren alguna consulta o mirar más de mi trabajo. Y de nuevo, gracias a la Escuela de Diseño y de Publicidad de la USACH por invitarme a este simposio tan entretenido. Muchas gracias, Sandra. Muy buena tu presentación, muy importante y me gusta cómo nos demuestras que no solo la creatividad, sino que también la perseverancia nos puede ayudar, ¿cierto?, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque creo que va más allá de ser creativo, sino que de seguir dándole, ¿cierto? Sí. Sí, muy potente tu presentación y además Gracias. tu trabajo excelente. Un gran referente también para nuestros estudiantes y estudiantes, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.